como yo, que de lunes a domingo se la pasa pensando en ti. Tú no sabes lo que me haces sentir, no te imaginas lo que me haces vivir. Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo. Tú eres mi San Valentín, mi corazón late. Futuro Cachimbo, buenas tardes, buenas tardes. Tengo tu foto en mi armario, tú llenas mi calendario. Muy bien, chicos, buenas tardes y bienvenidos ya a su segunda, porque sí, segunda clase del día. Espero se encuentren muy bien, chicos. Buenas tardes a todos los que están escribiendo por interno. Buenas tardes. Hoy arrancamos nuestra clase ya de física. ¿Están listos y preparados? El profesor Mario ya se encuentra con nosotros y ya es anfitrión de la sala para poder dar inicio. Te recibí el día de hoy con un poquito de música para que puedas motivar tu mañana y arrancarlo de la mejor manera. Muy bien. Profesor Mario, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Logra escucharme? Profesor Mario. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, profesor. Ya lo hice con anfitrión. ¿Puede dar inicio con la clase? Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean a la clase de física. ¿Qué tal, William? ¿Cómo está Pamela? Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cadillo? Bueno, espero que el clima sea el mejor, que estén bien soleados, que estén tostaditos, que se estén bronceando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Galindo? ¿Cómo te va? La primavera está interesante, ¿no? El solcito nos está acompañando, espero que sea así por donde se encuentra, que sea así radiante, ¿no? Con alta intensidad, ¿no? Tipo un verano así a 50-50, un verano 50-50, ojalá sea esta primavera. Bien, mi querido estudiante, vamos al tema. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de electrodinámica, ¿sí? Electrodinámica. Bueno, el tema de electrodinámica es una fija de examen de admisión, entonces hay que prestar todavía más atención. Los últimos temas, mis queridos estudiantes, son los más sencillos con respecto a las preguntas de examen de admisión, pero también son los que tienen bastante teoría. Pues, ¿no? Sí, repito, los últimos temas son los más fáciles, son los más simples. ¿No? El examen de admisión viene aplicación directa, pues, ¿no? Pero la parte teórica es un poquito más amplia. Entonces, en ese sentido, espero que cada uno de ustedes, ¿no?, esté repasando, esté estudiando, ¿no? Que no, digamos, no vale, no se puede permitir no perder el tiempo. Estén repasando, estudiando, pero estamos a puertas del examen de admisión, ¿no? A días, ¿no? Sí, el sábado ya está, ¿no? Para ser exacto, ¿no? Empieza el examen de admisión de la Decana de América, ¿no? Y espero que todos ustedes, ¿no?, estén preparados, ¿no? Por si van a postular alguno de ustedes, ¿no? Espero que sea así, ¿no?, para que pueda salir airoso del examen de admisión de la Decana de América. Bien, vamos al tema que nos toca, electrodinámica. Quien habla es el profesor Mario. Bien, empecemos con la parte teórica, ¿no? ¿En qué consiste electrodinámica? ¿Qué cosa es electrodinámica? Bueno, te comento, mi querido campeón, que electrodinámica es aquella parte de la física que se encarga de estudiar la carga eléctrica, pero la carga eléctrica en movimiento, ¿sí? Y cuando la carga eléctrica está en movimiento, mi querido estudiante, a eso se le llama corriente eléctrica. Repito, electrodinámica lo que hace es estudia las cargas eléctricas, pero en movimiento. Pero ese movimiento tiene que ser ordenado, ¿no? Es decir, las cargas tienen que moverse en una determinada dirección, ¿sí? Es decir, las cargas se mueven todas hacia la derecha, todas hacia la izquierda, todas hacia arriba, todas hacia abajo. Y todas se mueven en una dirección. A eso se le llama corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Y la primera definición que vamos a utilizar, mi querido estudiante, es justamente la intensidad de corriente eléctrica. Es decir, vamos a medir la corriente eléctrica. Y la forma en la cual se mide la corriente eléctrica es con esta magnitud, vuelvo a repetir, que se llama intensidad de corriente eléctrica.
en la cual la intensidad de corriente eléctrica, mis queridos estudiantes, es una magnitud fundamental. Repito, la intensidad de la corriente eléctrica es una magnitud fundamental. Y eso fue pregunta de examen de admisión. Y la definición que tiene la intensidad de corriente eléctrica es la siguiente. Tiene que ver con las cargas que se están moviendo, por supuesto, ¿no? Pero aquí tenemos un conductor en la cual, por este conductor, como usted está observando, mis queridos estudiantes, aquí hay una determinada sección en la cual estas cargas cachimbo, van a atravesar esta determinada sección. Y el tiempo que van a utilizar para que pueda justamente pasar esas cargas por esta sección tiene que ver con la definición de la intensidad de corriente eléctrica. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar por aquí la carga total que va a atravesar esta sección, que para esta imagen sería 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. 4 cargas cusita, ¿sí? 4 cargas cusita cachimbo, atraviesa esta sección. Lo voy a dividir entre el tiempo que va a darse para que puedan justamente pasar esas 4 cargas, y a eso se le llama intensidad de corriente. Carga entre tiempo. La unidad, mi querido campeón, en el sistema internacional van a ser los amperes, cuyo símbolo es la letra A mayor. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculamos la carga Q grande? Bueno, la carga Q grande, como te había comentado, es el total de cargas. Bueno, utilizando un poco de, digamos, electrostática, la carga, no se olvide que la carga está cuantizada. La carga, repito, está cuantizada. Entonces, la carga total vendría a ser igual. N representa el número de portadores de carga, mis queridos estudiantes, ¿sí? Y Qzeta P, que representa la carga del electrón, pero sin el signo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo quiero hallar la carga total, me voy a fijar cuántos son los portadores de carga que van a atravesar esa sección. Le multiplico por el valor de una de ellas, su carga, y ya tengo la carga total. La carga del electrón sin el signo, por aquí lo estoy colocando, mi querido cachimbo. Si la carga del electrón sin el signo vale 1,6 por 10 a la menos 19, ¿sí? Esto va a ser dato en tu examen de admisión, así que no te preocupes. El n que estoy indicando aquí con el láser tiene que ser un número entero, ¿de acuerdo? Entonces podría ser 1, 2 y así sucesivamente, una cantidad. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca de la fuerza electromotriz. Para que esas cargas puedan moverse en una determinada dirección, ¿sí? Nosotros necesitamos realizar un trabajo, ¿de acuerdo? Porque las cargas, repito, para que puedan orientarse, se tiene que producir un campo eléctrico, y ese campo eléctrico, mis queridos estudiantes, justamente va a generar trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo para poder mover las cargas, mis queridos estudiantes, es lo que vamos a trabajar en esta parte, ¿sí? Y se llama fuerza electromotriz, también conocido como FEM. Y los que realizan trabajo para poder mover las cargas justamente es una pila, una batería, pues, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos una conexión, como usted está observando en esta imagen, aquí tenemos un poquito, aquí hay un alambre, nosotros hacemos una conexión, este es el polo positivo de la pila, este es el polo negativo de la pila. Profe, ¿qué significa polo positivo? Mayor potencial eléctrico. Polo negativo, ¿qué significa? Menor potencial eléctrico. Y eso lo voy a colocar por aquí, mi querido cachito. Ahí está. Polo positivo le voy a llamar V sub A, potencial eléctrico, mayor. V sub B le voy a llamar el potencial del polo negativo, acá está. El de A mayor que el de B. Es decir, aquí hay una diferencia de potencial. Cuando hay diferencia de potencial, mis queridos estudiantes, hay trabajo. Mira, profe, ¿por qué hay trabajo? Porque no olvidar que el trabajo de la fuerza eléctrica es, que también se le llama trabajo del campo, es igual a la carga multiplicado por el voltaje. Entonces, estas cargas al moverse, mis queridos estudiantes, justamente es debido al trabajo generado por la pila de la batería. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la FEM de una pila, una batería, se define así. El trabajo por unidad de carga. Pero el trabajo por unidad de carga, mis queridos estudiantes, también lo puedo colocar así. El potencial del polo positivo menos el potencial del polo negativo. El potencial, mis queridos estudiantes, está en voltios. Si hago una diferencia potencial, las unidades también me van a salir en voltios. Entonces hay que tener bastante cuidado con las unidades. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Aquí están justamente las unidades, voltio. ¿Qué significa esta letrita? Este 3 invertido, vamos a llamarlo así, ¿no? Es la fuerza electromotriz, también conocido como FEM. ¿Sí? Este W, ¿qué significa? Significa el trabajo desarrollado por el campo para poder mover las cargas. Y nos problemitas, mis queridos estudiantes, raras veces va a estar dibujada una pila, ¿no? Raras veces. Lo más común que puedes encontrar en un circuito eléctrico es su representación, ¿sí?
De esta manera se representa una pila. El chiquito representa el polo negativo y el grande significa el polo positivo. ¿Recuerda? Así va usted a encontrar en los circuitos a la pila. Menos chiquito, repito, grande, positivo. ¿Sí? Sencillo, fácil. Pregunta, dudas, como ya es costumbre. Tienes el micro, tienes el chat. ¿Sí? Bien. Ahora, hablemos acerca de la resistencia eléctrica. Bueno, te comento que la resistencia eléctrica se define como la dificultad, la oposición que presenta un conductor al paso o al flujo de las cargas. Es decir, las cargas cuando empiezan a moverse dentro de un conductor, no olvidar que los conductores, mis queridos estudiantes, ¿no? Como es por ejemplo el cobre, la plata, ¿no? ¿Sí? Son sólidos y sus estructuras moleculares son compactas, ¿no? ¿Cierto? Eso quiere decir que las cargas cuando pasan dentro de un conductor van a chocar con las moléculas del conductor. Y al chocar con las moléculas del conductor se genera justamente esa oposición, esa dificultad que te había comentado, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Y la pregunta sería, ¿y cómo evaluamos nosotros esa dificultad, esa oposición que presenta un conductor para que las cargas puedan fluir o desplazarse sobre dichos conductores? Bueno, la ley de Pauli nos permite hallar la resistencia. Y la ley de Pauli nos dice, mis queridos estudiantes, por ejemplo, que yo tengo un conductor en la cual estas cargas se están moviendo con una determinada velocidad. Al pasar estas cargas por el conductor, debido a la configuración de ese conductor, ¿no? Sus moléculas, la distribución de sus moléculas, ¿no? Estas cargas van a chocar con las moléculas, pues, ¿no? Sí, ahí se genera justamente la dificultad, pues, ¿no? Bueno, la ley de Pauli nos dice que la resistencia que genera un conductor va a ser igual a la longitud del conductor, en la cual L, como usted está observando, representa justamente la longitud. A mi querido estudiante representa el área, y si lo voy a dividir entre el área de la sección del conductor, y esto le voy a multiplicar por una constante. Esta constante, cachimbo, se llama resistividad eléctrica. Profe, ¿cómo se dijo que se llama? Aquí está, cachimbo. Esta cosita aquí se llama resistividad eléctrica, que depende, repito, que depende del material. ¿De acuerdo? Es una característica del material, es decir, es una propiedad intensiva del material. Profe, ¿qué cosa es propiedad intensiva? Propiedad intensiva significa que no depende de la cantidad. Es como la densidad, por ejemplo. Yo tengo 2 litros de agua y 10 litros de agua. ¿La densidad es la misma o no? Entonces, la densidad es una propiedad intensiva. Lo mismo sucede con la resistividad eléctrica. Yo puedo tener 2 metros de cobre y después puedo tener, digamos, 500 metros de cobre, ¿sí? Los dos van a tener la misma resistividad porque depende del tipo de material. ¿Sí? Es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad. ¿De acuerdo? El L, mi querido cachipo, el L representa la longitud del conductor, que tiene que estar en metros. A, mi querido campeón, es el área de la sección transversal, que tiene que estar en metros al cuadrado. R representa la resistencia eléctrica, que tiene que estar en ohmio, cuyo símbolo es el omega, pero el omega en mayúsculas. ¿Cómo representa la resistencia en los circuitos eléctricos? Bueno, la resistencia en los circuitos eléctricos se representa de esta manera. ¿De acuerdo? Colocan esta cosita o en todo caso colocan un rectangulito. ¿Sí? Entonces, en un circuito eléctrico usted observa este símbolo, significa resistencia eléctrica. O un rectangulito significa resistencia eléctrica. ¿Sí? Bien, prosigo. Ahora vamos a hablar acerca de la ley de Ohm. Bueno, la ley de Ohm, ahí lo tengo en una imagen para poder justamente tener una idea. Pues a ver, ¿en qué consiste? A ver, como usted está observando, por aquí tenemos a este muchachito, este señor, ¿no? Que está generando trabajo para poder mover a las cargas, ¿no? Porque este señor de aquí representa justamente las cargas, ¿no? Y usted sabe que el que genera trabajo para poder mover las cargas es la pila, la batería, ¿no? En la cual ahí hay una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? ¿No? De la pila a la batería, el polo positivo menos el polo negativo, ¿no? Esa diferencia potencial, cachimbo, también se le llama voltaje, también se le dice tensión. Entonces, justamente aquí está el voltaje generado por la pila de la batería, que es el trabajo para poder mover las cargas, ¿cierto? Entonces, aquí se están moviendo justamente las cargas. Y cuando se mueven las cargas en una determinada dirección, no se olvide, eso es corriente eléctrica, ¿cierto? Pero las cargas, a la hora de moverse, no, digamos, no lo hacen con la libertad que uno quisiera, pues, ¿no? Profe, ¿por qué?
por la resistencia del conductor, pues, ¿no? Entonces, esto de aquí, cachimbo, representa justamente la resistencia que ofrece al paso de los portadores de carga. Entonces, la ley de Ohm nos plantea la siguiente relación. Aquí está un circuito en el cual esto representa una resistencia, aquí está el polo positivo de la fuente, aquí está el polo negativo de la fuente. La diferencia entre el polo positivo y el polo negativo le llamamos voltaje, también conocido como tensión, o FEM, fuerza electromagnética, ¿no? Las cargas empiezan a moverse del polo positivo, como usted está observando, ahí está, mira, lo atraviesa y llegan al polo negativo de la pila, la batería. ¿De acuerdo? Repito, las cargas, es decir, la corriente eléctrica empieza a moverse del polo positivo hacia el polo negativo. Bueno, la ley de Ohm nos dice que el voltaje, sí, acá está el voltaje, campeón, que es una diferencia potencial del polo positivo menos el polo negativo, es decir, mayor menos el menor, tiene que estar en voltios, es igual a I por R. ¿Qué cosa es I? Y mi querido cachimbo, es la intensidad de la corriente eléctrica. El R, mi querido campeón, es la resistencia eléctrica, pero aquí viene un datazo. La ley de Ohm solamente se cumple para aquellos materiales que tienen resistencia eléctrica constante, ¿sí? Entonces la ley de Ohm, repito, se va a dar siempre y cuando la resistencia no cambie. ¿De acuerdo? Bien. Y por aquí tengo un gráfico acerca de la ley de Ohm, pues, ¿no? Esta es la gráfica, cachimbo, de voltaje versus intensidad de corriente eléctrica. Como usted está observando, la gráfica es una línea inclinada, una línea recta inclinada, en la cual está formando un ángulo teta con el eje horizontal, ¿cierto? Si tú le tomas la tangente trigonométrica de este angulito, tal como estás observando por aquí, la tangente de teta vendría a ser la resistencia. ¿Sí? Entonces, la tangente, mi querido estudiante, representa la resistencia. Bien, voy a continuar. Si hay alguna pregunta, alguna duda, como ya costumbre, tienes ahí el micro o el chat para poder responder. No hay dudas, entonces continúo. Bien, vamos a continuar. Seguí. Entonces. Ahora, mis queridos campeones, vamos a hablar acerca de la potencia eléctrica. ¿Qué cosa es la potencia eléctrica? Bueno, la potencia eléctrica se define como la rapidez con la cual la fuente, la pila, entrega energía al circuito, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ser energía entre tiempo, la definición de la potencia, cachimbo, recordando el tema de trabajo y energía, ¿no? La potencia era trabajo entre tiempo, ¿cierto? Pero justamente en ese tema también comentamos que el trabajo mide la energía que tiene un cuerpo. Entonces la potencia lo puedo colocar así, como energía entre tiempo. ¿Sí? Pero como estamos en cuestiones eléctricas, entonces esa energía tendría que ser energía eléctrica. Y si lo quieres colocar en función de trabajo, sería el trabajo eléctrico. ¿De acuerdo? Bien. La potencia, mis queridos estudiantes, se define así. Es la energía eléctrica entre tiempo. También puedo colocar aquí trabajo eléctrico entre tiempo. Y esta relación también lo puedo colocar así, como voltaje, que es la diferencia potencial, por la intensidad de corriente eléctrica. O intensidad de corriente eléctrica al cuadrado multiplicado por la resistencia. O el voltaje elevado al cuadrado entre la resistencia. Cualquiera de esta manera, cachimbo, me va a dar la potencia eléctrica. ¿De acuerdo? Será, profe, ¿de dónde salían esas formulitas? Bueno, la formulita, mis queridos estudiantes, sale utilizando un poco lo que es el trabajo del campo eléctrico, ¿no? Y también la ley, ¿no? Bueno, la demostración es bien fácil, vamos a hacerlo así rapidito, para poder aprender esa formulita de la potencia, porque la formulita de la potencia, cachimbo, lo tienes que saber sí o sí. A ver, potencia, como te había comentado, es trabajo entre tiempo. Pero trabajo del campo eléctrico es la carga, multiplicado por el potencial de partida menos el potencial de llegada. Pero carga entre tiempo, ¿qué cosa es? Esto es intensidad de corriente. Diferencia potencial, lo puedo colocar así. La potencia vendría a ser igual a I por tensión. Ya está. Sí, la primera parte. Recuerda, está fácil. Profe, I cuadrado por R, ¿dónde salió? Bueno, para eso acuérdate de la ley de Ohm. La ley de Ohm, fácil de recordar, BIR. Vas a reemplazar. Reemplazamos por aquí, en vez de esto voy a colocar I por R. I por I, ya está. ¿Sí? Profe, esto ya está. ¿Y el último, profe? Bueno, el último vas a hacer lo siguiente, vas a despejar el I. Sería tensión entre la resistencia. Y vas a reemplazar aquí. Aquí vas a reemplazar.
Pues si tú reemplazas, te va a salir así. Esto vendría a ser igual, tensión por tensión al cuadrado entre la resistencia. Está demostrado. Como te cuenta, está simple, ¿no? ¿Sí? No está complicado. Para nada, está sencillo. Las unidades, hay que tener bastante cuidado con las unidades, mi querido campeón. Las unidades van a ser los watts, ¿de acuerdo? Si repito, las unidades van a ser los watts, en la cual al watt también se le llama vatio. Repito, al watt también se le dice vatio, ¿sí? Bien. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca del efecto Joule. A ver, ¿en qué consiste el efecto Joule? Bueno, el efecto Joule, mi querido estudiante, consiste en la transformación de la energía eléctrica, pero en calor, ¿sí? Y usted dirá que, ¿cómo es posible eso? ¿No? O sea, ¿cómo se transforma la energía eléctrica en calor? Bueno, hagamos un pequeño experimento, un experimento mental, pues, ¿no? Le había comentado que las cargas, cuando empiezan a atravesar a un conductor, van a chocar con las moléculas del conductor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando choca con las moléculas del conductor las cargas, parte de la energía cinética de las cargas le va a transmitir a las moléculas, ¿sí? De tal manera que la energía cinética, parte de ella que le va a transmitir a las moléculas, va a hacer que las moléculas empiecen a oscilar con mayor amplitud, bueno, ¿sí? Entonces, ese conductor va a tener mayor agitación molecular. Usted sabe que la temperatura te mide la agitación molecular. Entonces, al incrementarse la agitación, se incrementa la temperatura. Profesor, eso quiere decir que la temperatura de la resistencia va a ser mayor que la temperatura del agua, ¿no? Y cuando hay una diferencia de temperatura, no se olvide, aparece flujo de energía conocido como calor. Entonces, el calor va a empezar a fluir de la resistencia hacia esta cantidad de agua, ¿no? ¿Sí? Eso vendría a ser, mis queridos estudiantes, su sentido natural, su sentido espontáneo, bueno, de mayor temperatura hacia el de menor temperatura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces se produce calor. Y el calor justamente aquí lo tengo representado en un gráfico ya como un circuito de ese, digamos, de esta figurita, ¿no? ¿De acuerdo? De esta figurita aquí lo tengo pero como un circuito. Acá está la batería, mi querido estudiante. Aquí está la resistencia en la cual el calor empieza a disiparse, incrementando la temperatura, ¿no? Bueno, y ese es el motivo por el cual uno necesita refrescarse, ¿sí? Bien, ¿y cómo hallamos el calor disipado? Bueno, el calor disipado se halla despejando la energía de este cociente. Quiero la energía, entonces el tiempo lo mando a multiplicar. Entonces, el calor disipado, que es igual a la energía, no, ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Repito, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el calor disipado es igual a la energía. La energía es potencia por tiempo. De aquí, cachimbo, el tiempo lo mandas a multiplicar. Pero todo esto es potencia. Entonces, acá una de las formulitas cachimbo, le multiplica por el tiempo, por el tiempo y por el tiempo, y ya tenemos justamente el calor disipado. Entonces, potencia por tiempo, no te olvides, es energía, y eso es el calor disipado. Bien, prosigo. Ahora, mi querido campeón, vamos a plantear aquí algunas conexiones de resistencia, ¿no? A ver, la primera conexión se llama serie. A ver, ¿por qué se le dice serie? Se le dice serie, mi querido campeón, porque las resistencias están conectadas una a continuación de la otra. ¿Sí? Tal como usted observa en esta imagen. Aquí está la resistencia 1, a continuación la resistencia 2, a continuación la resistencia 3. También puedo notar que por estas tres resistencias, la intensidad de corriente eléctrica va a ser la misma. ¿Sí? No olvidar que intensidad de corriente eléctrica es carga total entre tiempo. Digamos que por aquí atraviesan 20 electrones. Esos 20 electrones sí o sí tienen que pasar por la resistencia 2 y así sucesivamente. Te das cuenta que la carga es la misma, pues, ¿no? Y el tiempo, campeón, también va a ser el mismo. Entonces, carga entre tiempo, mi querido estudiante, eso es intensidad de corriente eléctrica. La resistencia equivalente, la suma de las resistencias. Paralelo. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo una conexión en paralelo? Ya. Cachimbo. Para que usted se dé cuenta que la conexión es en paralelo, te voy a dar un datazo. Cuando tú observes un circuito eléctrico y veas por ahí una línea, repito, en un circuito eléctrico aparece una línea, ¿sí? Entonces, esa línea significa un solo punto. Repito, cuando usted tiene un circuito eléctrico y observas una línea, esa línea significa un solo punto. Entonces, todo esto aquí, cachimbo, representa un solo punto, pues, porque es una línea, pues. Todo esto aquí, cachimbo, también representa un solo punto. ¿De acuerdo?
Eso quiere decir que la resistencia 1 y la resistencia 2 van a tener los mismos extremos. ¿De acuerdo? Profesor, si los extremos son los mismos para 1 y para 2, eso quiere decir que la tensión también va a ser el mismo, por supuesto, porque no olviden que la tensión es una diferencia de potencial. Como tiene los mismos extremos, entonces la resistencia 1 y la resistencia 2 van a tener la misma diferencia potencial. ¿De acuerdo? La resistencia equivalente. Para hallar la resistencia equivalente de una conexión en paralelo, vamos a hacer lo siguiente. Vas a darle la vueltita. La inversa de la resistencia equivalente es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2. ¿De acuerdo? Sí, es una suma de una suma inversa. Muy bien, voy a continuar. Voy a proseguir. La parte 3. Bien, continuamos. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca del puente de Wheatstone, que también se le llama el puente de Hilo. A ver. ¿Y por qué necesitamos el puente de Wheatstone, no? ¿A qué se debe? Bueno, en algunos problemas, mis queridos estudiantes, no va a aparecer conexión en serie y tampoco va a aparecer conexión en paralelo. Pues. Entonces, yo debo darte una herramienta adicional para poder atacar esos problemas en los cuales no aparece serie ni paralelo, pues, ¿no? ¿Sí? Bien. Como te he comentado, en algunos problemas, cachimbo, no se va a poder diferenciar si es serie o paralelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que vas a hacer es lo siguiente. Para eso observa. A ver, aquí yo tengo un conjunto de resistencias que tienen justamente esta distribución, ¿no? Aquí tengo la resistencia 1, la resistencia 2, 3, 4 y por aquí está la resistencia 5. Como te das cuenta, están formando más o menos como un cuadrilátero en la cual una de las resistencias se comporta como diagonal del cuadrilátero, ¿cierto? Bien, entonces quiero que observes que esas 5 resistencias que te estoy mostrando no aparece serie ni tampoco aparece paralelo. Entonces, ¿y qué hago? Bueno, vas a hacer lo siguiente. Vas a fijarte si el producto de dos resistencias opuestas, por ejemplo, R1 y R3, el producto de esas dos resistencias opuestas tiene que ser igual al producto de las otras dos resistencias opuestas, R2 y R4. Si se cumple que el producto de dos resistencias opuestas es igual al producto de las otras dos, entonces por la resistencia 5 cachimbo que se comporta como una diagonal, la corriente eléctrica vale 0. Es decir, no pasa corriente eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, al no pasar corriente eléctrica por la resistencia de 5, esta resistencia no está trabajando, no está funcionando. ¿Sí? Entonces, si esa resistencia de 5 no funciona, yo lo puedo extraer. ¿Sí? Lo puedo extraer, es como, digamos, un foquito que se ha quemado, pues ya no funciona. Pues. Entonces, ese foquito yo lo puedo extraer, lo puedo sacar, y eso no va a alterar el funcionamiento de los demás elementos del circuito, pues, ¿no? Sí, o sea, si por mi foquito, campeón, está malogrado, ¿no? Pues yo lo saco y mi circuito general, el circuito de mi casa, ¿no? Sigue funcionando normal, pues, ¿no? Pues lo mismo sucede por aquí, pues, ¿no? Como no pasa corriente eléctrica por esta resistencia de 5, entonces yo lo puedo extraer, claro, y el funcionamiento de mi circuito no se va a alterar. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros sacamos a la resistencia de 5, te va a quedar aquí 2 en serie, y la parte de abajo también te va a quedar 2 en serie, ¿no? Bueno, eso ya se convierte en algo bien simple. ¿Sí? Entonces, para eso te sirve, repito, el puente de Wheatstone. Ahora, mi querido campeón, vamos a hablar acerca de cortocircuito. Bueno, el cortocircuito se da, mis queridos estudiantes, cuando la fuente, la pila, la batería, esa fuente de alimentación, se hace contacto directo el polo positivo con el polo negativo. ¿Sí? O sea, tú tienes una pila, una batería, haces un contacto directo entre el polo positivo y el polo negativo, a eso, repito, se llama cortocircuito. Por ejemplo, ahí tenemos una lámpara que estaba conectada a una pila, ¿sí? Bueno, al inicio todos felices y contentos, ¿no? Esta lámpara está funcionando porque estaba conectado, como usted está observando, a los extremos de la pila. ¿Sí? Bien. Al colocar por aquí un alambre, ¿sí? Prácticamente estoy anulando la resistencia de esta lámpara. Repito, al colocar un alambre por aquí, usted puede darse cuenta, ¿no? Que la corriente eléctrica va a fluir por el alambre y más no por la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que cuando se da un cortocircuito, la resistencia
del artefacto, del dispositivo, de forma general, ¿no? Prácticamente se hace cero. ¿Sí? Pero como tú eres un chico bien inteligente, dice, a ver, un momentito, un momento. Yo me acuerdo de la ley de Ohm, así es. Y en la ley de Ohm, el famoso PIR, hemos quedado que la tensión es igual a I por R. ¿Sí? Ya, lo que voy a hacer ahora es mandar la resistencia abajo. Mandamos la resistencia abajo. Cuando se produce un cortocircuito, prácticamente esto se hace casi cero, casi cero. ¿Sí? Profe, si el denominador es pequeño, ¿qué pasa con el resultado? Con la fracción. ¿Se incrementa. Eso quiere decir que la intensidad de corriente eléctrica se incrementa. Profe, ¿qué cosa era intensidad de corriente eléctrica? A ver, haciendo un poco de memoria. Era el movimiento de las cargas orientadas, ¿cierto? Por unidad de tiempo, ¿no? Si el I se incrementa, entonces, ¿qué pasa con la cantidad de cargas? Las cargas empiezan a incrementarse también. Pues sí, va a haber mayor fricción, pues, ¿no? Sí, porque al incrementarse el número de cargas, ¿qué sucede? Fricción. ¿O no es así? Entonces, es el motivo por el cual en un cortocircuito se produce un incendio. ¿Sí? Es decir, se eleva la temperatura que hace que justamente ese circuito, como te he comentado, ¿no? Tenga ya cuestiones de mencionado, ¿no? Por ejemplo, si es un aislante, por ejemplo, ¿no? Se hace carbón el aislante, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado con cortocircuitos. La corriente eléctrica se incrementa, chimbo, haciendo que la temperatura también se incremente, porque cuando hay mayor corriente eléctrica tienes mayores cargas que se están moviendo, ¿no? Y al haber mayor cantidad de carga, ¿qué pasa? Fricción, la temperatura se incrementa. ¿Sí? Bien. Prosigo. Siguiente parte de esta presentación. Y ahora vamos a hablar acerca del teorema de la trayectoria. Bueno, el teorema de la trayectoria es conservación de la energía. ¿Sí? A ver. En el punto B aquí tenemos un potencial eléctrico. Por aquí tenemos una fuente, una pila, una batería, en la cual el chiquito es el polo negativo y el grande es el polo positivo. Aquí yo tengo una resistencia, no olviden que las resistencias consumen energía. ¿Sí? Aquí tenemos la dirección de la corriente eléctrica hacia la derecha y en el punto A va a haber un potencial eléctrico. Bueno, el teorema de la trayectoria nos dice lo siguiente, es conservación de energía. Que el potencial eléctrico en el punto de partida, ¿sí? Porque la corriente eléctrica es hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, el potencial eléctrico en el punto de partida, que es el punto B, más lo que aportan las fuentes. Aquí está, profe, que hay una sola fuente, entonces aquí voy a colocar solamente una vez F, ¿no? ¿Sí? Pero si hubiera más, lo sumo. ¿A qué es igual? Es igual al potencial de llegada, que le llamamos VDA, más la sumatoria de los I por R de las resistencias que se encuentran justamente en esa trayectoria. Bueno, aquí solamente hay una sola resistencia, así que aquí no tengo mucho caso. ¿De acuerdo? Profe, ¿y eso en un ejemplo cómo sería? Bueno, ¿qué te parece si hacemos un ejemplo así bien fácil para que usted pueda entender mejor el teorema de la trayectoria? Bueno, vamos a suponer que usted tiene 100 soles. Tengo 100 soles y me voy a ir a una tienda a comprarme un polito. Hasta. En el camino me encuentro a un compañero que me debía una deuda, ¿sí? Entonces me dice, y pago la deuda. Entonces, parchís. Digamos que sea de 50 soles. Porque tú tenías 100 al inicio, te pagó la deuda, ahora tienes 150. Tú feliz y contento. Te vas a la tienda. En la tienda vas a comprarte el polito que tú quieres, digamos que el polito sea de 80 soles. ¿De acuerdo? Entonces vas a justamente realizar un gasto. ¿De acuerdo? Tú dices, pero si he gastado 80 soles y tenía 150, evidente cuánto va a quedar, ¿no? La diferencia, 70, ¿no? ¿De acuerdo? Profe, ¿dónde está la ecuación para poder entender el teorema de trayectoria? Muy sencillo, pues. Lo que tenías al inicio más el dinero que pagó tu compañero, la suma de esos dos, que es 100 más 50, que tiene que ser igual al gasto que has producido en comprarte el polito, que he dicho que es 80 soles, más lo que te queda, que son los 70, ¿no? ¿Sí? Ahí está, pues, ¿te das cuenta? Eso el teorema de trayectoria. Mira. El punto B representa los 100 soles que tenías en tu casita. ¿De acuerdo? Aquí está, lo que tenía en mi casita, mis 100 soles. Las fuentes suministran energía, ¿sí? Aportan energía. Es como la deuda de tu compañero que te iba justamente a pagar. Los 50 soles. Entonces, lo que tenía al inicio más la cantidad de dinero que me dio mi compañero que me debía, la suma de todos, aquí tiene que ser igual. Las resistencias, cachimbo, consumen energía. Son los 80 soles que te había comentado de tu polito, ¿no?
Profe, estos son los 80 soles. Acá está, sí. ¿Dónde está? Acá está. Ajá. Los I por R cachimbo justamente representa la energía que consume las resistencias. Aquí están los 80 soles. Y lo que te queda en el punto A, mi querido campeón, lo que te queda en el punto A eran los 70 soles, ¿cierto? Entonces, 80 más 70, ¿qué es igual? Es igual a 100 más 50. Teorema de energía. ¿De acuerdo? Bien, prosigo. Ahora, mis queridos estudiantes, vamos a hablar acerca del voltímetro y el amperímetro. El voltímetro es un instrumento que te permite medir el voltaje. Voltaje, diferencia potencial. ¿De acuerdo? El voltímetro se conecta en paralelo respecto a la resistencia o al dispositivo en la cual usted quiere evaluar la diferencia potencial. ¿Sí? Se conecta en paralelo. Y si es ideal, el voltímetro prácticamente no presenta resistencia. ¿Sí? Perdón, presenta una resistencia grande. Profesor, ¿y por qué tiene que tener una resistencia grande? Bueno, el motivo es el siguiente. El voltímetro, repito, se le llama ideal porque la resistencia es grande. ¿Y por qué tiene que ser grande? Para que la corriente eléctrica, toda la corriente eléctrica fluya por la resistencia y no pase por el voltímetro. ¿Sí? Profe, ¿qué pasaría si pasa por el voltímetro la corriente eléctrica? Bueno, entonces la diferencia potencial entre estos extremos va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Por la ley de Ohm, pues, BIR, ¿te acuerdas de BIR, no? ¿Sí? Y por R. Si varía la corriente eléctrica que circula por esta resistencia, entonces el voltaje entre estos extremos también va a cambiar, pues, ¿no? Profe, ¿y cuándo va a variar la corriente eléctrica que circula por esta resistencia? Cuando por el voltímetro pasa corriente eléctrica. O sea, yo no quiero que pase corriente eléctrica por el voltímetro. Quiero que toda la corriente eléctrica que genere esta fuente pase por la resistencia. Entonces, la resistencia interna del voltímetro tiene que ser bien grande para evitar que las cargas puedan fluir por ella. ¿Sí? Amperímetro. El amperímetro, campeón, te sirve para poder medir la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Sí? Y el amperímetro, como usted está observando, se conecta en serie. ¿Sí? A diferencia del voltímetro. Ahí está, en serie, a continuación. Entonces, la cantidad o la corriente eléctrica que circula por la resistencia es lo que va a marcar el amperímetro. Y si el amperímetro es ideal, prácticamente su resistencia es nula. Sí, repito, si el amperímetro es ideal, su resistencia es despreciable. Pero ¿por qué tiene que ser despreciable? Bueno, por el mismo motivo que te había comentado. Pues. Ya, tú sabes que, según la ley de Ohm, voltaje es I por R. ¿Cierto? Voltaje es I por R. Si la resistencia del amperímetro, digamos, es diferente de 0, sumado con esta resistencia, ¿qué va a pasar con la resistencia total? Bueno, usted se da cuenta que están en serie, ¿cierto? La resistencia equivalente en serie se suma, ¿no? Entonces, al incrementarse la resistencia, ¿qué pasa con la intensidad de corriente eléctrica? Va a disminuir, ¿no? Porque por VIR, pues, voltaje sí por R. El voltaje de la fuente no va a cambiar, es constante, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica y la resistencia serían inversamente proporcional. Si esto tiene resistencia, sumado con esta resistencia se incrementa la resistencia total. Si se incrementa la resistencia total, ¿qué pasa con la corriente eléctrica? Disminuye. ¿Sí? Entonces, es el motivo por el cual el amperímetro ideal, su resistencia es nula. ¿Sí? Y repito, marca la corriente eléctrica que va a fluir, ¿sí? Por la resistencia en la cual nosotros queremos averiguar, pues, la lectura de dicha cantidad. Bien, voy a continuar. Vamos con la siguiente presentación. Aquí está la siguiente presentación, mi querido campeón. Ahora vamos a hablar acerca de la ley de Kirchhoff. Bueno, Kirchhoff tiene dos leyes, en la cual la primera, que también se llama el teorema de los nudos, o también dicen el teorema de los nodos, se basa en conservación de la carga eléctrica, ¿sí? Usted sabe que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere, ¿cierto? En eso consiste la primera. Aquí tengo un pequeño nodo, en la cual se le llama nodo, cuando es la intersección de 3 o más líneas eléctricas, ¿sí? Esta es una línea eléctrica, por ejemplo, mira, una línea eléctrica, por aquí otra línea eléctrica, por aquí otra línea eléctrica y por aquí otra línea eléctrica. Suficiente con que sean 3, ¿sí? O más, ¿de acuerdo? Para que se le llame al punto de intersección nodo. En este nodo, mi querido campeón, observo que I2 llega hacia dicho nodo o entra, lo mismo con I3, ¿no? Y de este nodo sale I1, I4.
Entonces, la primera Kirchhoff nos dice que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Conservación de la carga. Sumatoria de las intensidades de corriente eléctrica que entran al nodo es igual a la sumatoria de las intensidades de corriente eléctrica que salen del nodo. ¿Sí? O sea, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. La segunda de Kirchhoff, también conocido como el teorema de las mallas, también le dicen el teorema de los voltajes o de las caídas de tensión, se sustenta en lo que es conservación de la energía. A ver, aquí tenemos una malla. Una malla es una trayectoria cerrada, campeones. Una trayectoria cerrada en la cual vamos a encontrar resistencias y algunas fuentes, voltímetros, bueno, tantas cosas. Aquí yo tengo dos resistencias, resistencia 1 y por aquí tengo la resistencia 2. La FEN de esta fuente le voy a llamar E1 y la FEN de la segunda E2. El chiquito es menos, el grande es más, chiquito menos, grande más. ¿De acuerdo? Bien. Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las FEN, de las pilas o las baterías, esto aquí es igual a la sumatoria de los I por E. Bueno, y como te estaba manifestando, esto consiste en conservación, pues, conservación de la energía. Ahora, si tú tienes un foquito, tienes una pila que suministra 100 joules, ¿sí? Entonces, ese foquito va a consumir los 100 joules que suministra la pila, ¿de acuerdo? Una vez que se acabó esos 100 joules, chao foquito. Entonces, la energía que aporta la fuente, la pila, para este ejemplo, es igual a la energía que consume el foquito, que es la resistencia. ¿Te das cuenta? Conservación, es lo que estoy haciendo. Entonces, la sumatoria de las FEN, ¿de acuerdo? 1 más 2, esto tiene que ser igual a la sumatoria de I por R. No te olvides que I por R es la ley de Ohm, ¿sí? Y ahora voy a fijarme el sentido de la corriente eléctrica, hacia dónde va a ser la corriente eléctrica. Para eso, fíjate por aquí. Para poder averiguar el sentido de la corriente eléctrica, pero primero, campeón, tienes que fijarte cuál de estas dos fuentes es la mayor. Voy a asumir que E1 es la mayor. Entonces, la mayor fuente cachimbo determina el sentido de la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica para la mayor fuente cachimbo va de menos a más. De forma interna, la fuente va de menos a más. Profe, ¿por qué en ese orden? Porque genera trabajo para poder mover las cargas. Es decir, está empujando las cargas a la fuente para que se vayan de menos a más. ¿De acuerdo? Eso es de forma interna para la fuente. Tal como usted está observando aquí, mira. De forma interna para la fuente, la corriente eléctrica empieza a fluir de menos a más. ¿De acuerdo? Bien. Pasa por esta resistencia, profe. Para la resistencia va a ir de más a menos, profe. ¿Por qué de más a menos? Bueno, por el siguiente motivo. No te olvides que las resistencias consumen energía. ¿De acuerdo? Consumen energía. Imagínate que la energía a la entrada es de 100 joules. La energía a la salida, ¿cuánto va a ser? Si la resistencia está consumida. No me vas a decir 100 joules, pues no. Repito. Voy a asumir que la energía en la entrada de esta resistencia es de 100 joules. ¿Sí? La resistencia consume energía. Lo que voy a tener al final ya no va a ser 100, pues, ¿no? Va a disminuir, o no es así. Digamos que sea 80. Profesor, ese es el motivo por el cual aquí se coloca más y aquí se coloca menos. ¿No? Bien, entonces, la mayor fuente, como te estaba comentando, determina el sentido de la corriente eléctrica. Los demás elementos de mi circuito se someten al sentido de la corriente eléctrica de la mayor fuente. Por aquí hacia la derecha, por aquí baja, como te das cuenta. Por aquí se va hacia la izquierda y así cierra el circuito. ¿De acuerdo? Aquí quiero que te des cuenta de algo muy importante, campeón. En la fuente 2, estoy observando que la corriente eléctrica sale por el polo negativo. Y por la fuente 1 observo que la corriente eléctrica sale por el polo positivo. ¿Qué significa eso? ¿Será lo mismo? La respuesta es no, no es lo mismo. Entonces, lo que voy a hacer, mi querido cachimbo, es plantear el siguiente análisis. En algunas ocasiones la fuente va a suministrar energía y en otras ocasiones la fuente va a consumir energía. Sí, afirmativo. ¿Qué? ¿What? Un ejemplito para cada situación. La batería de tu celular. Cuando la batería de tu celular está cargadito, ¿sí? Suministra energía al circuito, por eso que funciona el parlante, la pantalla, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando la batería está cargadito, la energía aporta energía al circuito de tu celular. ¿no? Entonces, eso pasa de la siguiente manera. Cuando la corriente eléctrica sale por el polo positivo, entonces esta fuente está suministrando energía al sistema o a la malla. ¿no? Entonces le voy a dar signo más. Con todo y signo lo voy a reemplazar en la sumatoria de. ¿Sí? Bueno, es facilito. ¿no? Y lo contrario,
Cuando se descarga la batería de tu celular. Cuando se descarga la batería de tu celular, ¿qué cosa haces? Cargador, pues, ¿no? ¿Y qué cosa hace el cargador sobre la batería de tu celular? Le empieza a suministrar energía, ¿no? Eso quiere decir que la batería empieza a consumir energía, ¿o no es así? Profe, si está consumiendo, ¿se comporta como una resistencia? Afirmativo. Entonces, cuando la corriente eléctrica sale por el polo negativo, escucha, cuando la corriente eléctrica sale por el polo negativo, significa que esta fuente está consumiendo energía. Se está comportando como una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces voy a colocar signo menos. Y con todo y signo voy a reemplazar en la sumatoria de las F. Eso consiste en la segunda teoría. Esa sería toda la teoría, mis queridos estudiantes. Bien, ahora sí nos vamos a los problemas. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me escribes. Dudas, consultillas, preguntillas. Ninguna. Entonces nos vamos a los problemillas. Vamos a compartir entonces. Todo con su material de campeones. Todo con su material. Número 1, ¿cuánto salió? Número 2, ¿cuánto salió? Inténtalo. Es muy importante que lo intentes. Esto y vamos a abrir por acá. Vamos a abrir por acá. Vamos a abrir, a ver. Intenta con el más que... El problema más sencillo, pues, ¿no? Puede ser la 1, la 2, la 3, bueno. Chequea cuál de los problemas te parece más simple. Podrá ser la 1, podrá ser la 2, la 3. Edita el material de trabajo. Vamos a los problemitas. La 1. Muy tranca, no se deja. No sale la 1, muy difícil. ¿Cuánto te salió? La 1, a ver, mi estimada Pamela, vamos a ver. Vamos a verificar eso. Vamos a verificar. Sí, excelente, Pamela, muy bien. La 1 sale deidad, afirmativo. Sale deidad la 1. Problema sencillo. La 2, puedes estar luciéndote con la 2. Lúcete con la número 2. La número 3, la número 4. Todos los problemas tan fáciles, tan simples. Los últimos temas son los más fáciles. Claro, hay bastante teoría, eso es cierto. Pero son los más simples. Y los últimos temas marcan justamente la opción de ingresar o lo contrario, pues, ¿no? Porque la gran mayoría de los estudiantes resuelven preguntas de los primeros temas, ¿no? ¿Sí? Claro, porque ya se la saben, pues, ¿no? Repiten, ¿no? Pero los últimos temas, ¿no? Por X motivo, ¿no? Porque se ha descuidado, pues, se ha confiado, ¿no? No repasan los últimos temas, no estudian los últimos temas, y a la hora del examen de admisión, bueno, ni modo, pues. Vamos a cortar. Y listo, Calixto. La llevo y me la sigo llevando. Abrimos una ventanilla por aquí.
Y aquí colocamos a los problemas. Que venga la primera. Ahí está la primera. Listo. Por un conductor metálico circulan electrones, de modo que a través de su sección transversal pasa 2,5 por 10 a la 20 electrones, en un intervalo de 20 segundos. Ahí es la intensidad de la corriente eléctrica. Para poder hallar la intensidad de la corriente eléctrica necesito la carga la carga total. Y para poder hallar esa carga total, querido campeón, simplemente hay que multiplicar lo que es la cantidad de portadores de carga, en este caso me dice los electrones, ¿no? Por la carga del electrón, pero sin acción. Lo divides entre el tiempo y lo restas. Entonces, solución del problema número 1. Tendríamos así. La carga total, la carga neto, es bien simple de recordar. Es N por Q. En la cual Q es dato. Te dicen ahí es el electrón, ¿no? ¿Qué va a ser dato? La carga. O sea, esta carga de aquí que estoy escribiendo 1,6 por 10 a la menos 19, eso va a ser dato, cachín. ¿De acuerdo? Y el problema ya me dice la cantidad de electrones que fluye sobre ella y también me da el tiempo. A continuación voy a colocar aquí la definición de la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica. El I es igual a la carga entre el tiempo. Bueno, se va a puesto. Tenemos como cantidad de carga, tengo 2,5 por 10 a la 20, ¿no? Es la cantidad de electrones, multiplicado por la carga de un electrón, eso sería la cantidad de carga. Pues, ¿no? Lo voy a colocar otra vez, 2,5 por 10 a la 20. La carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19. Esto dividido entre el tiempo. El tiempo son 20 segundos. El resultado que va a ser 2. Esto te va a salir 2 amperios. Listo. Marcamos nuestra respuesta, sale la clave decibel. Hasta eso es todo. Simple. Vamos al siguiente problema. Problema número 2. El problema número 2 dice: se tiene un alambre de resistencia 8 ohmios. Si se estira hasta cuadruplicar su longitud, permaneciendo constante su densidad, ¿cuál será su nueva resistencia? Bueno, no olvidar que la densidad es masa entre volumen. Al estirar a ese alambre, la masa no va a cambiar. Pues, ¿no? ¿Sí? Pues si la masa no cambia, y tú sabes que la densidad es masa entre volumen, ya sabes qué va a pasar con el volumen. Entonces, voy a resaltar por aquí los datos. Constante la densidad. ¿De acuerdo? Pues por aquí tengo la resistencia inicial. Esta es la resistencia inicial. Dice hasta cuadruplicar su longitud. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a recordar cómo se evalúa la densidad. La densidad, de memoria, es la masa entre el volumen. Aquí voy a despejar el volumen. El volumen sería la masa entre la densidad. El problema nos dice que esto de aquí es constante. Pero cuando tú estiras o comprimes un cuerpo, la masa no se altera. Lo que se altera es su forma, pero la masa no, pues, ¿no?
¿cierto? ¿Sí? O sea, yo tengo un alambre de 2 kilogramos, yo lo estiro, lo vuelvo a colocar en una balanza, me va a botar los 2 kilogramos, la masa no cambia, ¿no? Sí, lo que va a cambiar es la forma, eso sí, el volumen, pero la masa no cambia. Así es, claro, afirmativo. Ahí vamos a aplicar la ley de Pauli, mi estimado Andrés, afirmativo, ¿no? Primero me estoy dando cuenta de que el volumen no va a cambiar, ¿sí? Porque la masa, como te he comentado, no cambia y la densidad, según el problema, es constante. Cuando tú te emocionas, te pones feliz y contento. Entonces, el volumen inicial es igual al volumen final. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar por aquí el conductor de una manera cilíndrica, pues. Vamos a dibujar aquí el conductor de manera cilíndrica. Sería así. Vamos a poner. Ahí está acá. Esto representa la longitud del conductor. Se llama L. El área de la sección del conductor. Vamos a llamarle abandono. El volumen es A de la base por la altura. Entonces aquí lo voy a colocar. El volumen es A por L, ¿cierto? Es lo que voy a hacer, pero con los datos del problema. Área inicial por la longitud inicial vendría a ser igual al área final, pero el área final no lo tenemos, ¿no? Uy, qué piña. Pero la longitud final sí lo tenemos. Dice, hasta cuadruplicar su longitud. Entonces, la longitud final sería 4 veces la longitud inicial, porque el texto lo dice. Esto con esto eliminamos, y te va a salir que el área final es igual al área inicial entre 4. ¿Sí? A continuación vamos a aplicar la ley de Pauli, porque me está hablando de longitud, área, bueno, evidente, porque voy a hacer. La ley de Pauli, pues no modo. En la ley de Pauli dice que la resistencia es igual a la resistividad, ¿no? Para no confundirme con la densidad, voy a hacer un cambio de letra. Como son letras, no hay ningún problema. Pues. La voy a llamar D grande a la densidad. D grande que sea la densidad. Para no confundirme de letra a la hora de trabajar con la resistividad. D grande que sea la densidad. Pues la resistividad, ahora sí, la longitud del conductor y todo esto quebrado en el. ¿Sí? Esto voy a hacer para el inicio y para el final. Para el inicio me interesa la resistividad, la longitud, entre el área inicial. Este dato, 8. ¿Cierto? Ahora voy a hacer algo parecido, pero para la final. La resistencia final vendría a ser igual. La resistividad se trata del mismo material, de hecho que la resistividad es una propiedad intensiva, no depende del campeón, de la longitud, del área, ¿no? Depende del tipo de material, ¿no? O sea, si es cobre, la resistividad tenga 2 metros de cobre, 5 metros de cobre, 10 metros de cobre, es el mismo. La longitud final, por aquí colocamos, pero la longitud final, ¿cuánto dice que es el problema? 4 veces la longitud inicial. El área de la sección, lo vamos a allá. El área de sección es la cuarta parte del área inicial. Bueno, operando esto te va a salir, esto va a ser la parte. Cuestión de multiplicar 16, ¿no? 4 por 4. O sea, la resistencia final te va a salir 4 por 4, 16 de resistividad, longitud inicial entre el área inicial. Pero todo esto aquí, ¿qué cosa es? Todo eso ahí representa la resistencia inicial, ¿no? Esto aquí es la resistencia inicial. Entonces la resistencia final vendría a ser igual 16 veces la resistencia inicial. Pero la resistencia inicial es dato, ¿no? 8, ¿no? 16 por 8. Esto te va a salir 128 ohmios. Respuesta. Se cuenta un problema sencillo. Ahí está, qué fácil. Vamos con el siguiente problemita, mira, así, de fácil y sencillo. ¿Complicado? No creo, para nada. ¿Tienes alguna pregunta, alguna
lectura, ¿me escribes? Activas tu micro. Dice, ¿por qué igualó? Muy bien, mi estimada Ariana. Bueno, te comento por qué lo igualé. A ver. El dato. Constante su densidad. ¿Sí? Ahí está, me lo he resaltado. Pero densidad, aquí está, densidad es masa entre volumen. ¿De acuerdo? Voy a despejar el volumen. Entonces, el V lo mando arriba y densidad lo mando abajo. Aquí está despejado. V es igual a M entre D. El problema te dice que la densidad es constante. ¿Cierto? Pero la masa, campeón, yo cuando tengo un cable, lo estiro o lo comprimo, la masa no se altera. Sí, porque eso es que la masa tiene que ver justamente con la cantidad de materia, pues, ¿no? Si yo al estirar o comprimir, no estoy alterando, no lo estoy quebrando y digo, lo voy a dividir a ese alambre en 5 pedazos y me llevo un pedazo y me quedan 4 pedazos, evidente que los 4 pedazos, su masa va a ser diferente al total que había, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces la masa no va a cambiar, pues, constante. Entonces, si este es constante y este es constante, tú divides dos cantidades constantes, ¿qué cosa va a pasar? El volumen va a ser constante, o no es así. ¿Te acuerdas que lo escribimos? Yo divido dos cantidades que son constantes, el resultado me va a salir constante, o no es así. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el volumen al inicio va a ser igual al volumen al final, si es constante, ¿cierto? Y con eso ya, pues, ¿no? Volumen, un cilindro, la base por altura, ¿no? Ya creo que es una historia conocida. Ajá, excelente. ¿Te salió la C? A ver, mi estimada. Sí, muy bien, excelente. Muy bien, mi estimada Pamela. Afirmativo, like. Ujú. Afirmativo. Sale, cámbiala. Vamos entonces con el problema número 3. Ahora sí, ahí está. Ahora sí. Bien, lectura. Calcular la resistencia equivalente entre X y Y. Bueno, la resistencia equivalente entre X y Y, mi querido estudiante, está asociado a este conjunto de resistencia. Ojo que cuando tú veas digamos, esta representación, significa que es un puente. ¿Ah? Repito, cuando tú observas esta figurita, que estoy indicando con la manito, significa que es un puente. ¿Sí? Resumiendo, no se intersectan estos dos. ¿Ah? ¿Sí? Como que coloque aquí mi lapicero, ¿no? Mi lapicero y encima por aquí coloco mi liquid paper, ¿no? ¿Sí? Para yo graficar esto en un circuito, se coloca esto. Uno está encima del otro. ¿De acuerdo? No hay contacto. ¿Sí? Está, pues, mi lapicero y mi liquid paper, no hay contacto entre ellas. Yo para graficar esto, un circuito, este es un alambre, este es otro alambre, en un circuito, utilizo esto. Esto significa que hay un puente. ¿Sí? No se intersecta. Bien. Para poder hallar el equivalente, aquí yo tengo dos resistencias en las cuales observo que tienen los mismos bordes, ¿no? Porque te había comentado que en circuitos, cuando tú veas una línea, eso significa un solo punto. Repito, en circuito tú ves una línea, significa un solo punto. Claro, que lo colocan como una línea para que el circuito sea estéticamente, digamos, interesante, ¿no? Porque un circuito, usted observa que es más, ¿no? Eso no solamente es en un circuito, de forma general, ¿no? La estética es muy importante, ¿cierto? La apariencia, pues, es muy importante, ¿no? Entonces, de esa manera se trabaja también en circuito, pues, ¿no? Colocan un alambre para que la apariencia del circuito sea de una manera interesante, entendible, pues, ¿no? Pero en sí, un alambre o una línea cachimbo significa un solo punto. Entonces, con ese detalle me doy cuenta que por aquí, este es un solo punto, este es un solo punto. Entonces, estas dos resistencias están conectados en eh, paralelo, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí vamos a colocar solución del problema número 3. Vamos a hacer un corte por aquí, aprovechando que lo tenemos. Un cortecito por aquí. Ahí está. Esas dos resistencias están conectados en paralelo. Colocamos una conexión en paralelo. ¿De acuerdo? Este punto es el mismo que este punto. Bueno, le puedes dar la letra que más te convenga. ¿Sí? Repito,
le puedes dar la letra que más te convenga. Le podemos llamar, digamos, M, M por aquí, N por aquí, N por aquí. Representa el mismo punto acá, conexión en paralelo. Bueno, el equivalente, no te olvides que el equivalente es la inversa, ¿cierto? Esto es la inversa de la primera más la inversa. Bueno, si gusta, tú ya puedes operar y para dos resistencias es el producto entre la suma, ¿no? ¿Me entiendes? Es una cuestión netamente matemática, son fracciones homogéneas. Es remedio, ¿no? ¿Cierto? Una vez que ya tengo la resistencia entre estos dos, voy a reemplazarlo. Y vamos a ver qué es lo que me queda. Para eso voy a hacer por aquí un pequeño corte. Corte por aquí. O menos por acá. Así. Vamos a mover todo esto. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Entre los extremos M y N. Este es el extremo M. Este es el extremo N. Entre esos dos me ha quedado R medios. Ahí está. R medios. Y lo demás es una conexión en serie, ¿no? Porque están una a continuación de la otra. Voy a colocar conexión en serie. ¿Sí? Porque está una a continuación de la otra también. Una a continuación de la otra. Si por aquí pasan 20 electrones, por aquí van pasando 20 y por aquí le pasan los 20. Y la resistencia equivalente cuando están conectados en serie es una suma. Eso va a salir. Bueno, como no me dan el valor de R, no tengo mucho que hacer ahí. Pues. Así es, mi estimado Andrés. Afirmativo. Cámbiala, afirmativo. Te cuenta, ¿no? Bien simple también. Vamos con el siguiente problemita. El siguiente problemilla. Número 4, creo que es esta. Ahí está, número 4. Bueno, en el problema número 4, como tú eres un chico bien inteligente o una chica bien inteligente, observas ahí un par de resistencias que se repiten, ¿no? 612, 612, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a atacar a esta parejita, pues. ¿De acuerdo? Y me piden la resistencia equivalente. Ataquemos esa parejita. Solución de problema 4. Sale la D, mi estimado Miranda, mi estimada Pamela. Sale destruyele. Sí, afirmativo. Excelente. Bien, lo máximo. Entonces vamos a extraer esto. Vamos por aquí. Está campeón. Lo traemos. Vamos por acá. Vamos a traerlo. Bien. Entonces por aquí, mi querido campeón. Tenemos una conexión en paralelo, pues, ¿no? Bueno, le podemos dar la letra que uno quiera. Llámale M. Llámale N. N. Paralelo, ¿cierto? Tenemos una conexión en paralelo. Entonces, ajá, te va a salir, claro, el 11, así es, ¿no? Ajá, así es, Ariana, 11, afirmativo. Entonces, haciendo una reducción equivalente, la inversa, ya según te lo puedes colocar de forma directa, el producto entre las sumas. Ya más adelante lo voy a hacer directo, ¿no? ¿Sí? Estoy colocando aquí 1 sobre 6, 1 sobre 2, y más adelante, producto entre la suma directa. ¿De acuerdo? Para dos resistencias, si tú operas así, es producto entre las sumas. Por 2 te va a salir aquí 3 entre 2, te va a salir 4.
4. Operando esto. Una suma de inversos. Ajá. Así es. Ajá. 11. Así es, Andrés. Afirmativo. Así es. Entonces lo que voy a hacer a continuación es repetir porque el conjunto de resistencia de la parte de abajo es lo mismo que la parte de arriba. Pues, ¿no? ¿Te das cuenta que todo esto de aquí? Todo esto de aquí. Aquí está. Pues. Vas a repetir. O sea, eso por 2 más 3 porque va a ser en serie. Pues, ¿no? Ya está, ya salió. Entonces por aquí vamos a colocar una conexión. Una conexión en serie. Graficamos. Más o menos sería eso. Sí, más o menos. Aquí, por aquí, y 3 por aquí. Este punto abandona, este punto de gota. Esto me salió 4, y aquí también 4, y no 3, 3. Entonces la resistencia equivalente entre A y B, por ser serie, una continuación del otro, esto te va a salir 11. 11, 11, 11. Respuesta. Marcamos, sale Débora, salió Débora. Sí, salió decimal. Salió decímetro. Salió depresión. Depresión. Salió Dolores. Salió Dolores delirio. Dolores delirio. No, Max. A ver, la 5 dice, calcular la resistencia eléctrica del conductor si por él circula 5 amperes y está sometido a una diferencia potencial de 100 voltios. ¿Sí? Bueno, la diferencia potencial dato, la corriente eléctrica dato, no, yo creo que la corriente eléctrica va de más a menos, ¿no? Por el motivo que te había comentado, pues, ¿no? Ellos consumen energía, pues. Pero la energía que sale es menor que la energía que entra. Claro, si está consumiendo energía no va a ser lo mismo que, o sea, por eso, mayor, menor. Mayor potencial, menor potencial. No olvidar que el potencial eléctrico tiene que ver con la energía, ¿no? Energía entre carga, si recordamos electrostática, energía entre carga, eso es potencial eléctrico. ¿Sí? En aplicativo directo, ¿no? Sale, abandónala, sí, sale abandonado. Sí, sí, abandónala, sí, Pamela, sí, mi estimado Andrés, afirmativo. Aplicación directa de la ley de la ley. Colocamos la solución del problema número 5. Sería solución del problema número 5. Colocamos aquí la famosa ley, la ley de Ohm. Ver. Voltajes y por R. Todo el dato, despejar la resistencia. La resistencia sería la tensión entre la intensidad. La tensión es 100, la intensidad es 5, y esto te sale 20. Nada más. Sí, nada más, campeón, nada más, nada menos. Así es, está en oferta. Vamos con el siguiente problema, mira, problema 6. Problema número 6 dice, cuando un motor eléctrico se conecta a una tensión de 110 voltios, da una potencia de 500 watts. Si se conecta a una tensión de 220 voltios, ¿qué potencia tendrá? Bueno, te comento que los motores, ¿no? Los artefactos, de forma general, los artefactos, ¿sí? Menos, ojo, menos, ¿eh? Menos, digamos, los circuitos de tu celular, por ejemplo, ni de tu computadora, ¿no? Si yo cuando te digo un motor, digamos, son máquinas enormes, ¿no? ¿Sí? Pero los dispositivos de tu celular, mis queridos estudiantes, trabajan con materiales semiconductores. Así es, ¿sí? Por ejemplo, materiales semiconductores es el boro, el silicio, el carbono, ¿no? Profe, ¿por qué se dice semiconductores? Porque cuando se incrementa la temperatura, su conductividad aumenta, ¿sí? Repito. O lo contrario, como usted. La conductividad es la inversa de la resistencia. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la resistividad, no? La inversa de la resistividad, a eso se le llama conductividad. ¿Sí? Entonces,
lo inverso, para que pueda hacer clarinete. Cuando se incrementa la temperatura en esos materiales semiconductores, mi querido estudiante, la resistencia disminuye. Ya está. ¿De acuerdo? No te olvides que la resistividad es lo contrario de la conductividad. ¿Sí? Entonces, justamente esos materiales, mis queridos estudiantes, se llaman semiconductores. Y de eso está elaborado tu celular, ¿no? El circuito de tu celular está formado con esos materiales, ¿no? Tu computadora es similar, ¿no? ¿Sí? Pero cuando me dicen un motor, una bomba, ¿no? Una bomba centrífuga, un inyector, una turbina, ¿no? Máquinas así enormes, ¿no? La resistencia es constante. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, y justamente tengo uno de esos, mira, un motor me dice. ¿Sabes? Y para que sea un semiconductor, el problema tiene que indicarte, tiene que decirte, si tiene sentido, no te preocupes. Si el problema no te dice nada, resistencia constante. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya tengo un datazo, pues, ¿no? De que la resistencia no va a cambiar y con eso tengo tensión, voy a resaltar por aquí. Tengo por aquí la tensión, tengo la potencia y me dicen, se conecta ahora a una nueva tensión. Tensión es voltaje, diferencia potencial, ¿no? Que también se le dice caída de tensión. Y con eso me piden la nueva potencia. Bueno, como tú eres un Avenger, eres un tigre, para bravo yo, la formulita de la potencia lo demostré, ¿sí? Repito, la formulita de la potencia lo demostré. Acá lo tengo con la B, ¿eh? La 6 lo tengo con la B, pero vamos a verificar, depende por ahí se fue la clave, ¿no? Sí, la 6 lo tengo con la B. Entonces, como te estaba comentando, la formulita de la potencia lo demostré y te lo vas a aprender todas esas, ¿sí? Era energía entre tiempo, después era voltaje por I, después era I cuadrado por R y era voltaje al cuadrado entre R, ¿no? Todo eso te lo tienes que aprender sí o sí, te va a ayudar bastante en los problemas, ¿no? ¿Sí? Bien, a ver, profe, yo tengo voltaje, que es lo mismo que diga tensión, y necesito relacionarlo con la resistencia, porque la resistencia va a ser constante. Entonces, haciendo un poco de memorex, sería eso. Entonces, la potencia eléctrica, y así, en función de la tensión y la resistencia. Ahí está. Y aquí vas a despejar la resistencia. Profe, ¿por qué va a despejar la resistencia? ¿Qué tiene, profe? Constante, ¿no? La resistencia es constante, mi querido cachín. Es el motivo por el cual voy a despejar a la resistencia. Y me queda esto, que la tensión al inicio al cuadrado entre la potencia inicial vendría a ser igual a la tensión final al cuadrado entre la potencia final. ¿Te das cuenta que esto está fácil? Reemplazar y reemplazar. ¿Cuánto de tensión tenemos? Aquí está. Tensión inicial, 110. La potencia inicial, dato, 500. Igual. La tensión final, 220. La tensión final, 220. La potencia es lo que vamos a calcular. Bueno, a operar eso, campeón. A ver, esto lo mando a dividir, 2 al cuadrado me sale 4, 4 por 500, 2000, sí, 2 kilos, está bien, 2 kilos. ¿Sí, no? 2 kilos. Ajá, así es, mi estimada Pamela, afirmativo. Así es. Dale, bellota, burbuja, bombón. La chica superpoderosa. Sí o no, nada del otro mundo. Por eso que es importante aprenderse las relaciones, pues claro. Voy a mover todo esto a la cuenta de 3. A la cuenta de 3 voy a mover todo esto. 2. Vamos por el problema número 7. Problema número 7, cachimbo. Problema 7 dice, si por la sección transversal de un conductor de 50 ohmios pasa una carga de 16 coulombs en 4 segundos. A ver. Un momentito. Antes de continuar, me ordeno y digo, a ver. Pero carga entre tiempo, hasta me gusta escrito, carga
Carga entre tiempo, ¿qué cosa? Es intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Claro, yo divido la carga entre tiempo, sale el I, ¿no? O sea, con ese 16 y ese 4 que acabo de resaltar de color verdecito, ya tengo el I. Me emociono, ya tengo la intensidad. Y dato por aquí tengo la resistencia. Uy, me sigo emocionando, pues. Bueno, con eso ya tengo la tensión, bueno, ya tengo casi todo, pues. ¿Sí? Porque el problema te indica la resistencia. Acá está. Ya, prosigo. ¿Qué cantidad de calor disipa dicho conductor? Pues no te olvides que el calor es energía. No te piden la energía, campeón. Pero la energía es potencia por tiempo, ¿no? ¿Te acuerdas la parte de la teoría, no? Tú sabes que potencia es energía entre tiempo, ya despeja la energía, pues. Yo quiero despejar la energía, entonces el tiempo lo mando a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, el problema está simple. Entonces, empecemos con la intensidad de la corriente eléctrica. Profe, empecemos despacio, por allá, despacio. Empecemos por el I, pues. Solución del problema número 7. Empecemos evaluando la intensidad de la corriente eléctrica. Y eso, mi querido campeón, es carga entre tiempos. La carga está resaltada de color verdecito. El tiempo también. Operamos 4 amperios. Ya tenemos el I. ¿Te sale bebota? ¿Te sale bebota? ¿Te sale bebota? ¿Te sale bebota? Sí, afirmativo. Afirmativo. Así es, mi estimada Pamela. Afirmativo. Sale bellota. Ya tengo lo que es la intensidad. Ahora voy a hallar el calor. Pero según el efecto Joule, ¿sí? El efecto Joule, el calor que se disipa, el calor disipado, es igual a la energía. Y esto es potencia por tiempo. ¿Sí? La potencia, bueno, dependiendo de lo que tengo, pues, ¿no? Profesor, ¿cómo saco la potencia? Bueno, la potencia por aquí lo voy a colocar en función de la intensidad y en función de la resistencia. Potencia eléctrica cachimbo, en función de lo que tengo, claro, por supuesto. ¿Qué cosa tenemos? Tenemos I y tenemos R, sería así, claro. I cuadrado por aquí. ¿Sí? Entonces por aquí el calor disipado podría ser igual I cuadrado por R y multiplicado por el tiempo. Qué bonito. O sea, te va a salir en Joule, pues. No te olvides que el calor, por ser energía en el sistema internacional, está en Joule. Profe, si quiero llevar a caloría, para eso no se olvide que un Joule, repito, un Joule es 0,24 calorías. ¿Sí? Bueno, el problema te va a dar de datos, así que no te preocupes. Si el problema te dice expresar en calorías, te va a dar la equivalencia. ¿Sí? Pero lo que estoy haciendo te va a salir en el sistema internacional, porque todas las cantidades están en el sistema internacional, te va a salir en Joule. ¿Sí? De ahí tú lo transformas a calorías, repito. Un Joule es igual a 0,24 calorías, o lo contrario, pues, ¿no? Una caloría es igual a 4,18 Joule. Reemplazando respuestas. Pues, ¿no? El I me salió 4. Al cuadrado, la resistencia es 50, el tiempo es 4. Listo, entonces el U disipado vendría a ser, sale aquí 16, sí, 3,2. Kilo es 1000. Kilo es 1000 cachitos. Listo, está listo. Marcamos por aquí, la clave bellota. Ajá, sí, mi estimada Ariana. Bellota, salió burbuja. Así es. Salió bebé. Bebota. Problema número 8, bizcocho, el 8, pinocho. A ver, el 8, bizcocho dice, en el circuito mostrado calculé. Pero como tú eres un chico bien inteligente, una chica bien inteligente, a ver, esto para mí también no me sorprende para nada. Una línea, fíjate, una línea. Otra línea por aquí. Ya me recordé. Me había comentado que en circuitos eléctricos, cuando ves una línea, significa un solo punto. Eso no lo olvides. ¿Sí? Una línea significa un solo punto. Entonces, como Tere Bravo de Bravo dice, ya, pues este le voy a llamar la letra que yo quiera, M. Esto también tiene que ser porque representa el mismo punto. Al otro lado, esto que sea N, representa el mismo punto.
Ya me di cuenta. Estas dos resistencias están conectadas en paralelo porque tienen los mismos bordes. Vamos a enumerar. A esto aquí le voy a llamar un hito. Esto también le voy a llamar un hito, resistencia y corriente eléctrica. A esto le voy a llamar resistencia 2. Y por aquí, mi querido campeón, voy a colocar la corriente número 2. Lo voy a enumerar nada más. A uno le he llamado 1, el otro le he llamado. Profe, ¿por qué hace eso? ¿Qué tiene, profe? ¿Por qué hace eso? ¿Qué le pasa? Ya, a ver. Cuando usted tiene una conexión en paralelo, repito, cuando usted tiene una conexión en paralelo, no se olvide que el voltaje es el mismo. ¿De acuerdo? Porque tiene los mismos extremos. Porque como tiene los mismos extremos, el voltaje es el mismo. No te olvides que el voltaje es la diferencia potencial. ¿De acuerdo? Entonces, en una conexión en paralelo, yo me hiper mega emociono y digo, el voltaje de la primera resistencia es lo mismo que el voltaje de la segunda resistencia. Pero de forma inmediata, así de forma instantánea, en mi cabecita viene la ley de Ohm. Pero la ley de Ohm me dice que tensión es igual a I por R. Virgo. Entonces, I por R de 1 es igual al I por el R de 2. Y con eso me va a salir la corriente número 2. Porque un hito lo tienes. Un hito es 22, perdón. La resistencia es 4. La intensidad corriente de 2 no lo tengo. La resistencia para aquí es 8. Y te salió I de 2. 1 amperio. ¿De acuerdo? Sí. Bien. A continuación, ¿qué vas a hacer? A ver. Por aquí está llegando I1. Y por aquí está llegando I2. Por la primera de Kirchhoff, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entonces, a este puntito, a ese nodo, interacción de 3 más líneas eléctricas, llega I1 y llega I2. Tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Lo que sale es justamente lo que me pide. Ya está, se fue el problema. Aplicando la primera ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces, sumatoria es la corriente eléctrica que entra al nodo. Tiene que ser igual a la sumatoria de las intensidades de corriente eléctrica que sale del nodo. ¿Qué pasa? Entra 1 y 2 y sale solamente I, que es lo que te pide. Bueno, vas a sumar, pues el I1 vale 2 y el I2 te salió 1, pues 2 más 1. ¿Sí? 2 más 1. Eso te va a salir 3 amperes. Marcamos la clave. Así sería la clave carbono. Así es. Es la clave cambia. Salió cátodo. Cátodo. Bien. Vamos con el siguiente problema. A ver, dice, hallar la intensidad de corriente I que circula por el circuito. Uy, qué bonito. Mira, acá tenemos un circuito bien interesante. Voy a cortar ese circuito. Y observo varias fuentes. Sí. Entonces, por aquí, cortamos. Control C, Control V. Y por aquí pegamos. Bueno, vamos a traer a esa imagen bandida. La imagen bandida se fue por aquí. Hasta la bandida, se fue por aquí. Se fue por aquí el pillín. El loquillo, o la loquilla, acá está. Listo. Acabo de cortar la misma imagen. Vamos a poner un poquito más grande. Profe, ¿cómo voy a atacar este problema en la cual se salió? A ver, déjame checarlo. ¿Cómo ataco ese problema en la cual tengo un montón de... Sí, muy bien, afirmativo. Así es. Así es. Sale abandonado. Sí, mi estimado Jesús, afirmativo. Pero, profe, ¿qué voy a hacer cuando tengo varias fuentes? Bueno, acuérdate de lo que te había comentado, pues cuando hay dos fuentes tienes que compararlas. Pues, ¿no? Profe, aquí tengo más fuentes. Bueno, el criterio es el mismo. Bueno, yo me doy cuenta que ahí tengo la mayor es 7.
¿cierto? Mira, te das cuenta que la mayor de la fuente es 7. Entonces, vamos a colocar por aquí en el sentido de la corriente eléctrica de la mayor. Pero aquí te comento que hay que tener cuidado. Bueno, cuando son dos fuentes, el análisis es bien simple. Sí, cuando son dos fuentes puedo saber quién es el mayor o quién es el menor, de forma bien fácil. Pero cuando hay más de dos fuentes, puede suceder, escucha, puede suceder lo siguiente. Es como que te diga, a ver, van a jalar a la cuerda, digamos, una persona que aplica una fuerza de 100, vamos a asumir, ¿no? Van a jalar a tirar de la cuerda. Entonces, una de las personas que justamente se encuentra en uno de los extremos de la cuerda aplica una fuerza de 100. Y en el otro extremo de la cuerda va a haber, digamos, 3 personas. 3 flaquitos, vamos a llamarlo así. En el otro está una grabadito, ya está, vamos a ver. Esos 3 flaquitos, cada una de ellas va a aplicar una fuerza, digamos, de 40. El primer flaquito 40, el otro flaquito de 40 y el otro flaquito de 40. ¿Sí? Y empiezan a jalar la cuerda en el mismo sentido y el otro muchachito de 100 en sentido contrario. Evidente quién va a ganar, ¿cierto? Los 3 flaquitos, porque la suma de sus 3 fuerzas, y cada una de 40 sería 120 y le ganó el de 100. ¿O no es así? ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces puede haber fuentes pequeñas que se van a sumar de tal manera que pueden derrotar a la mayor. Es el mismo criterio de los flaquitos versus el agarradito. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Profesor, entonces vamos a tener cuidado. Sí, sí, sí. A ver. Voy a fijar por aquí antes los signos. Antes voy a atacar los signos. Chiquito menos, no te olvides. Chiquito menos. Grande más. Le fijo los signos menos más. Menos más, menos más. Profesor, hay que tener cuidado. Ya, el mayor es el de 7, sí. Entonces, al colocar el de 7, por favor, préstame atención. La corriente eléctrica empieza a fluir de esta manera. Repito, préstame atención. Pasa por la fuente de 3. ¿Te das cuenta que la fuente de 3 sale por el polo negativo? Uy, uy, uy. Prosigo. Baja la corriente eléctrica. Prosigo. Por la fuente de 2, sale por el negativo. Uy, 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 justo ahí están los flaquitos. ¿Sí? Pasa por aquí. Ahora por la fuente mayor. Uy, me salvé. La de 4 cachimbo está aportando energía, ¿no? Sí, mira. Sale por el polo positivo, aporta energía. Por la fuente de 7 también sale por el polo positivo. Entonces aquí voy a tener 7 más 4. Bueno, 7 más 4, evidente, ¿cuánto es? 11. Profe, los que salen por el negativo, las fuentes que salen por el negativo, tengo 3 por aquí y por aquí tengo 2. Uy, bacán. Evidente, ¿quién gana? Repito, por esta fuente sale por el polo positivo, más, está suministrando energía. Por esta fuente sale por el polo positivo, más suministra energía. ¿Cuánto tengo por aquí? Por aquí tengo 11, ¿cierto? En las otras dos fuentes, date cuenta, por acá menos 3 y por aquí menos 2. En total, ¿cuánto tienes? Menos 5, ¿no? Uy, me salvé, profe. 7 más 4 le va a ganar a 3 más 2. Entonces, el sentido de la corriente eléctrica que acabo de dibujar es el correcto. Profe, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si por aquí, mira, préstame atención, ¿ah? Si por aquí, profe, digamos, se hubiera salido por el negativo, algo así. Vamos a especular. Ese cuenta me exagera. Profe, vamos a especular. Digamos que hubiera sido así la fuente. 4. La corriente sale por el negativo. Profe, si hubiera salido por negativo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, cuenta, pues. 3, 2 y más 4. En total, ¿cuánto tendrías? Acá tendrías 5, 9, ¿cierto? Profe, 9 con 7. ¿Quién gana? Evidentemente. Eso quiere decir que los peques, los flaquitos, van a determinar el sentido de la corriente eléctrica. Es decir, el sentido de la corriente eléctrica ya no sería tal como lo he dibujado, sino sería el sentido contrario. La corriente eléctrica sería para abajo, para la izquierda y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, si ganan las fuentes pequeñas, ten cuidado. Para este caso me he dado cuenta que las fuentes grandes han ganado, pero puede ser, como te estoy comentando, con la fuente de 4 que se invierta el sentido. Pues, ¿no? Entonces, si tú sumas por aquí, tienes 3, 2 y 4. En total 9. 9 le gana 7. Entonces, estas 3 fuentes determinan el sentido de la corriente eléctrica. Es como el ejemplo de los flaquitos que te había comentado. ¿Sí? Entonces, tienes que tener cuidado con ese. ¿Sí? Te recomiendo siempre empezar con el mayor. Si solamente son 2, el mayor determina el sentido de la corriente eléctrica. Pero si son un poquito más, entonces ten cuidado a la hora de analizar. Atacas al mayor y tienes que verificar que las fuentes en las cuales la corriente sale por el polo positivo, en este caso, mira, yo he asumido en este sentido, ¿no? Por la mayor, ¿cierto? Sale por el más, hago por aquí, sale por el más. En total, ¿cuánto tienes? 7 más 4, 11, ¿cierto?
Profe, por aquí sale por el negativo 3, sale por el negativo 5. ¿Quién gana? ¿11 o 5? 11. Entonces, está bien el sentido de la corriente eléctrica. ¿Sí? El sentido de la corriente eléctrica lo determinan las fuentes mayores. ¿Sí? Una vez que ya tengo el sentido de la corriente eléctrica, mi querido campeón, ya lo demás es Kirchhoff. Vas a aplicar aquí la segunda de Kirchhoff. Aplicando la segunda ley de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Sería así, sumatoria de E es igual a sumatoria de I por F. Tienes que tener cuidado con los signos, como te había comentado, hay que tener cuidado con los signos, ¿no? Una fuente por aquí, una peque por aquí, y una fuente menor. Este es menos, este es más. Si la corriente eléctrica sale por el positivo, más. Pero si la corriente eléctrica sale por el negativo, menos. ¿De acuerdo? Bien. A ver, sale por el polo positivo en 7, sale por el polo positivo para la fuente de 4, ¿no? Entonces sería más 7 y más 4. Ahora me fijo por lo que sale en el negativo, menos 3 y menos 2, ¿no? Menos 3 y menos 2. Y a continuación viene el I por R. Pero como tú eres un chico bien inteligente, te das cuenta que por todas las resistencias está que fluye el mismo I, ¿no? ¿Te das cuenta de eso, no? Por todas las resistencias fluye el mismo I. Porque es un circuito simple, pues, ¿no? Aquí no hay conexiones adicionales, ¿no? Un solo circuito. Entonces factoriza el I, pues. Y aquí voy a colocar la suma de las resistencias, pues. Tendría 2 más 1 más 2 más 1 y más 4, ¿no? 2 más 1 más 2 y más 1. Sí, ya está. Pues vas a sumar las resistencias. Sería 2 más 1 más 2 y más 1. Listo. Operamos todo eso y respuesta. Eso está hiper mega ultra fácil. Y esto te va a salir. Operando eso te va a salir cachimbo. ¿Dónde estás? 1, ¿no? Sí, 1 amperio. Eso te sale 1 amperio. Respuesta. Sale amperes. Así es, mi estimado Andrés. Sale amperes. Sale la A de Andrés. Bien, vamos con el problema número 10. El problema está bien simple. ¿Cuál es la que viene? Creo que es esta. La número 10, mi querido campeón. Lo atacamos. El problema número 10 dice, en el circuito mostrado determine la intensidad de corriente I. Y estas dos resistencias ya la hemos visto, ¿no? Porque en el problema 8 ya ¿te acuerdas del problema 8, no? El problema 8 es paralelo, ¿no? Ya este esquema ya queda de forma perenne, digamos, en la memoria, ¿no? Dos resistencias de esta manera, paralelo. Y aquí está primero. Paralelo, ¿no? Y cuando están en paralelo, se cumple que el voltaje es el mismo, y el voltaje es I por R, ¿no? O sea, el I por R de esta resistencia es lo mismo que el I por R de esta resistencia. Y ese análisis ya lo hicimos en el problema número 8, ¿eh? Cuando están conectados en paralelo, los voltajes son iguales, aplicando la ley de Ohm. El I por R de la primera resistencia es igual al I por R de la segunda resistencia, ¿cierto? Bien, eso voy a hacer en el problema número 10. Entonces, en el problema número 10, mi querido campeón, vamos a colocar el I por R, ¿de acuerdo? Problema número 10. Vamos a darle nombrecito, ¿ya? Para que todos esté okidoki. Este es el número 1, este voy a llamar de 1. Aquí le voy a llamar 2, por aquí que sea una intensidad de corriente eléctrica 2. Que sea I2. Y esto que sea la resistencia 2. Y la corriente eléctrica que entra, sí, la corriente eléctrica que entra, sería la suma de I1 más I2, no le voy a llamar I3. Ojo que la corriente eléctrica que te piden es el I1.
Le da una nomenclatura para que se vea bonito, pues, ¿no? Entonces, sabemos que la conexión en paralelo es una conexión en paralelo. Los voltajes son iguales. Bien, entonces aquí colocamos el I por R. El I por R de 1 es igual al I por R2. Ya, reemplazamos. Bueno, esto de aquí es el I que quiero. El R1 vale 6. El I2 multiplicado por el R2 que es 3. ¿De acuerdo? Entonces aquí el I2 te va a salir 2 veces I. ¿Cierto? Bien. Pero, profe, en este nodo de aquí, en este nodo, similar que el problema número 8, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Claro, afirmativo. En este nodo de aquí, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. ¿Qué cosa está que sale? Está que sale I1, I2. ¿Qué cosa está que entra? I3. ¿De acuerdo? Aquí tenemos I1. Bueno, aplicando la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff. El I1 más el I2 es igual al I3. I1 más I2 es igual a I3. Bueno, de aquí vas a obtener que I3 vendría a ser igual. El I1 es simplemente I. El I2 es 2 veces I. Bueno, al ojo, ¿cuánto te va a salir el I3? 3 veces I. ¿Cierto? Pero, profe, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, lo que acabo de hacer, campeón, es prácticamente el 90% de la solución del problema. Porque a continuación vamos a aplicar Kirchhoff. Vamos a aplicar las... ¿Qué, profe? ¿No lo va a reducir más? No. ¿Para qué lo voy a reducir? ¿Me piden resistencia equivalente? ¿Me piden resistencia? No. ¿Para qué vas a reducir entonces? Y usted dirá, ¿y cómo voy a hallar I? Pues, ¿no? Bueno, de la siguiente manera. La segunda ley de Kirchhoff. Bueno, la segunda ley de Kirchhoff es tan poderoso que solamente te vas a concentrar en una malla. ¿Sí? Vas a concentrarte en una malla. La malla que tú quieres. Yo te recomiendo que ataques a las mallas simples. Profe, ¿qué cosa es una malla simple? O sea, aquella malla, no sabía que una malla es una trayectoria cerrada, en la cual hay elementos eléctricos, de tal manera que dentro de esa malla ya no haya más malla. Yo te recomiendo, pero si a ti te gusta trabajar, digamos, con mayor cantidad de ecuaciones, eso depende de cada uno, ¿no? O sea, no todos en ese sentido somos iguales. A uno le gusta trabajar con una ecuación, pero no, yo planteo 2 ecuaciones y ya me va a salir. Bueno, eso ya es como se gusta el cliente, ¿no? Entonces, como te estaba comentando, yo te recomiendo que trabajes en la malla simple. Se dice malla simple porque dentro de esa malla ya no hay más mallas. ¿De acuerdo? El mismo concepto de figura simple que lo ven en RM. Recuerda de figura simple, ¿no? Triángulo simple. Calcular la cantidad de triángulos simples. Calcular la cantidad de cuadriláteros simples. ¿A qué le llaman figura simple? Dentro de esa figura ya no hay más figuras. ¿Sí? Entonces, yo te recomiendo que trabajes en esta malla. Lo voy a cortar. Solo voy a dibujar mejor. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Dibuja. Profe, ¿qué malla está dibujando? Ya, déjame terminar de graficarlo y ahí te indico. Por acá. Un poquito menos. Esta malla simple, cacho. La fuente de 36. La intensidad de corriente eléctrica 3. Este es 4. No había ninguna resistencia, la completo nada más. Y esto aquí sí. Esto es la resistencia 2, que es de 3. Y aquí tenemos I2, ¿cierto? El I3, ¿cuánto te salió? 3 veces I. El I2, ¿cuánto te salió? 2 veces I. Entonces, en esta malla, mi querido Cachín, en esta malla simple donde voy a aplicar la segunda de Kirchhoff. Sumatoria de E es igual a sumatoria de I por R. Cuando es una sola fuente, no hay necesidad de estar ahí preocupándome por los signos. Cuando hay una sola fuente cachimbo, no hay necesidad de preocuparse. Este es 36, la única. Pues. El I por R de cada resistencia. Aquí ten cuidado porque las corrientes eléctricas no son iguales. ¿Ah? Aquí es 3I y aquí es 2I. ¿Ah?
Empecemos con la primera. El I por R, 3I por la resistencia que es 4. Más el I por R, 2I por la resistencia que es 3. A ver, aquí tienes 12, 12 más 6, te sale 18. I vale 2. 2 amperes. Listo, Carlos. Como te das cuenta, no había la necesidad de hacer reducción, pero si gusta, puedes hacer la reducción y aplicar la ley de Ohm. También te va a salir, ¿no? ¿Sí? También te va a salir si la aplicas la ley de Ohm. Una vez que has reducido la resistencia. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda antes de finalizar? Ya nos pasamos de la hora. Preguntitas, dudas, consultas. ¿Ninguna? ¿Todo clarinete, nete? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Nos vamos entonces, nos vamos a acordar. Nos vamos, ya nos vamos. Entonces, cuídense bastante, mis queridos estudiantes. Estudien, repasen. Muy bien, mi estimado Jesús. Igualmente, Jesús, igualmente, mi estimado Galindo. Cuídense bastante, estudien, por favor, no se descuiden para nada. Yo te recomiendo, mi estimada Ariana, que los últimos los manejes. ¿Sí? Porque los primeros, todos, o la gran mayoría de los postulantes lo dominan. ¿Dónde está la diferencia? En los últimos. ¿Sí? Así es, en los últimos. Justamente aquellos que por X motivo no ingresaron es porque no hice la pregunta de efecto fotoeléctrico, no hice la pregunta electrodinámica, no hice la pregunta de electro... Y así están, ¿no? De aquí para allá. Bien, igualmente, mi estimada Pamela, cuídense bastante. Gracias totales a cada uno de ustedes por su tiempo. Finito, tremenda clase. Chao, campeón, chao, campeón. Tutora, todos. Muy bien, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Y listo, chicos, la clase ya finalizó. Podemos pasar a retirarnos y los espero a las 2:40 para nuestra clase de literatura. Listo, el día de hoy lo va a dictar el profesor Oliver. Perfecto. Así que 2:40 los veo en la sala. Vayan a almorzar. Chao, chao. Buen provecho para todos.